Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque has sido tan bueno con nosotros. A ti encomiendo esta reunión y te pido que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Los que estamos aquí y los que no han llegado o no van a venir, también oramos por ellos. Ten a bien, Señor, tratar con nosotros y que seamos lo que tú, Señor, nos estás esperando. Que tu voluntad se cumpla en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Yeshua HaMashiach. A ti nos encomendamos. Amén. Aquí hay 12. Bien. Gracias. Bendito eres. Bueno, sí, vamos a comenzar la reunión. Sí. Gracias. Te extrañamos. Iba a hablar por teléfono ya. Bueno, acuérdense que todo se oye en la grabación, y las ediciones cuestan trabajo. Sí. Entonces vamos a poner atención y pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Bienvenidos todos. Sí. Bueno, pues vamos a ver lo de la Parashá. Parashá Shavua. Shavua quiere decir de la semana, la porción de la semana. Y el significado es Bejabolotja, que quiere decir cuando hagas subir. Desde Bamidbar de Números 8:1 al 12:16. Claro que no es mi intención abarcar toda la porción, sino ver algunos puntos de ahí de la porción. Entonces, empezando con esto, ¿verdad? Que habla la palabra ahí que cuando hagas subir, ahí se utiliza una palabra que los diccionarios, me doy cuenta que los maestros la pronuncian de una manera como Olá, otros Alá, así como se usa para el Dios de los árabes, ¿sí? Y tiene que ver con algo que va a subir, con algo que está haciendo, que va hacia arriba. Hay dos posibles significados, ¿verdad? Que se habla acerca de cómo es que se tiene que subir el sumo sacerdote o el sacerdote, el que va a prender la menorá, y subir unos escalones para encenderla. Y también se habla acerca de cómo es que este fuego es levantado y es hacia el frente. Entonces, por eso se le pone ese nombre a esta porción. Pero vamos a ver, cuando vimos la semana pasada, nada más esta porción, que es bien importante, creo que nunca va a estar de más, pues por lo menos para mí siempre es una confrontación y es una motivación para continuar, para poder hacer las cosas como el Eterno nos pide, ¿sí? Y en esto dice, busca con anhelo los mejores dones, pero ahora les mostraré un camino más excelente. 1 Corintios 12:31 y al 13 al 8, que solamente vamos a ver el 1 y 2 del capítulo 13. Pero vemos que este camino más excelente tiene que ver, pues ya sabemos, ¿verdad?, con el amor. Todo lo que hagamos sin amor, ¿qué dice la palabra de Dios? De nada nos sirve. En esta semana para mí ha sido bien difícil. Se los quiero compartir porque sé que hay personas en la congregación que estamos pasando por situaciones semejantes o tal vez para unos más duros, ¿sí? Y me llama mucho la atención cómo está siendo de tanta influencia el mundo a nuestro alrededor. Es algo bien tremendo. Simplemente nada más vean alrededor, siendo que somos un grupo muy pequeño, ¿verdad? Y sin embargo hay tantas sillas vacías, ¿sí? Y no es un reclamo, sino el mundo es algo tan fuerte que nos está influenciando en muchas cosas y no debe de ser así. En esta semana nos enteramos, ¿verdad?, que familiares, ¿verdad?, empiezan a abrirse en las redes sociales y empiezan a manifestar cómo es que tienen sus parejas del mismo sexo. Entonces este tema me da mucho la atención porque por años estamos escuchando esto, pero vemos que cada vez empieza a pegarnos más cerca y que en la familia ya son varias personas, varios jóvenes, ¿verdad?, que están en eso, familiares de personas de aquí de la congregación también, y vemos cada vez más cerca cosas que suceden de esa naturaleza. Cuando nosotros estamos entrando en este tiempo tan controvertido, de tanta influencia del mundo para con nosotros, yo creo que más que nunca necesitamos entender el camino más excelente, ¿verdad? El más adecuado. Y creo que esto es bien importante, que nosotros tomemos las decisiones correctas
y empecemos a caminar como el Eterno nos está pidiendo, por el camino más excelente. Por más conocimiento que tengamos, por más dones que manifestemos, es necesario que nosotros verdaderamente estemos reflejando al Eterno. Y eso es algo que a mí me llega mucho, ¿verdad? Esa oración arónica, esa sacerdotal, que habla acerca de que reflejemos su rostro. Para mí es algo así como que, pues, ¿cuándo va a suceder eso? Y cuando yo veo, ¿verdad?, la naturaleza de nuestro Señor, del Eterno, en las características que más le conocemos, que es su amor, su bondad, su misericordia, creo que es lo que en más tenemos que nosotros caminar, en su amor, en su bondad, en su misericordia, y ver la gente que nos rodea de esa manera. De primero, ¿verdad?, que te enteras de que alguien bien cercano toma una decisión de esa naturaleza o tan graves, ¿verdad? Hay una frustración bien grande, podemos estar enojados, o que te enteras que el hijo está en drogas, o que hace esto, que hace el otro, tantas situaciones, ¿no? Y es algo bien tremendo que nosotros tenemos que verdaderamente enfocarnos en lo que Dios nos está pidiendo. La vida que estamos pasando, ¿verdad?, con pruebas tan difíciles a veces, en el matrimonio, con los hijos, con los nietos, creo que más que nunca necesitamos caminar por el camino más excelente, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a ser tratados. Creo que para caminar por este camino es donde más necesitamos ser tratados por el Eterno. Es donde más necesitamos que verdaderamente nuestro carácter sea moldeado de acuerdo a su propósito y su voluntad. Yo no veo otra manera, y acuñando esto desde luego, más excelente para que nosotros podamos reflejarle a Él y verdaderamente hacer ver al mundo que somos luz, que somos sus discípulos. De hecho, la palabra lo dice bien claramente. Entonces, creo que una vez más no nos cansemos de escuchar cómo es que tenemos que vivir en este amor más excelente, lo que dice la misma palabra, cómo es que tiene que ser en nosotros el fruto del amor manifestado y cómo es que tenemos que madurar en este amor que nos dice la palabra. Entre nosotros, ¿verdad?, puede haber diferencias, pero es bien importante que nosotros nos mantengamos firmes en el amor, tolerándonos, soportándonos, haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Creo que esto es bien importante. Entonces, que Dios nos ayude. Y yo quisiera, pues, hacer una oración especial por esto, ¿no? Porque sé que las situaciones son bien difíciles. A veces se nos pasa, ¿verdad? O creemos que tenemos que resignarnos a eso, ¿verdad? Pero tenemos que creer que nuestro Señor, nuestro Dios, es Dios Todopoderoso, y que para lo que nosotros es imposible, para Él no lo es. Amén. Entonces, que así sea, ¿verdad? Bendito Abba, ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias. Sé que hay tantas necesidades. Nuestros hermanos, Señor, que se están perdiendo, que están en cualquier camino y menos el tuyo. Hay gente que blasfema, que se burla. Toda esta distorsión, basura de género, también, Señor, ponemos en tus manos nuestras familias y te pedimos en el nombre de Yeshua que tú hagas hasta lo imposible, porque en eso, Señor, es donde tú tienes que actuar. Nosotros no podemos hacerlo. Ponemos en tus manos nuestras familias y te pedimos que nos protejas. Guárdanos del maligno, libéranos de la mala influencia, de misericordia, y que de nuestras familias salga todo alcoholismo, toda drogadicción, tanta amargura y pleito, tanta división. Ten misericordia y ten a bien utilizar nuestras vidas para ser instrumentos de cambio en nuestras familias. Seas tú honrado a través de nuestras vidas. Somos tu pueblo y necesitamos de ti. En tus manos estamos, y que entre nosotros pueda haber ese vínculo del amor, reflejándote a ti en todo tiempo. Ten misericordia, ayúdanos, y a ti encomendamos estas familias, estos familiares nuestros que han tomado malas decisiones en cualquier sentido, no nada más en los que mencioné, porque muchas son las inclinaciones, las malas decisiones que se toman. A ti nos encomendamos, y benditas sean nuestras familias. Ten misericordia en el nombre de Yeshua, y guíanos a actuar de la manera correcta, a tomar decisiones correctas,
y no dejarnos llevar por las emociones, aún tolerar, si es necesario, permanecer entre ellos. En tus manos estamos, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Amén. Muy bien, pues vamos a confiar, ¿verdad? Y que seguir orando porque las necesidades son muchas, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues vamos a comenzar con la paracha y leer, ¿verdad? Los temas de la paracha, creo que ahí Moisés puso mucho más amplio, yo nomás voy a poner 7 u 8. Y habla de la encendida de la menorá, la dedicación de los levitas, Pesaj y la celebración en el segundo mes, la nube sobre el tabernáculo, que del pueblo por el maná y las codornices, los 70 ancianos y el espíritu de Yahweh, la murmuración y la lepra, la salida del Sinaí. Nosotros vamos a tocar 2 o 3 temas de esto nada más y pues vamos a tratar de profundizar en eso. A mí me da mucho la atención lo que habla Pablo en 1 Corintios 10:11 y fíjense cómo se ve esto. El contexto tiene que ver con el ejemplo que se da del pueblo de Israel en el desierto al salir de Egipto y fíjense lo que dice. Y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Entonces vemos que todas estas situaciones que el pueblo de Israel, porque a veces decimos, bueno, pues ¿qué se está hablando de Israel? Y vemos que Pablo, ¿verdad? En esa revelación que tenía tan especial, tan elevada, él lo muestra muy claramente. Estas cosas que le acontecieron a nuestros padres, a Israel, son, ¿verdad? O sea, son un ejemplo, fueron escritas para amonestarnos a nosotros. Amén. Entonces siempre tenemos que tomar de lo que es, ¿verdad?, del pueblo de Israel y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor me quiere dar? ¿Cómo es que tengo que asimilar todo esto? ¿Sí? Y entonces vemos que la palabra es bien amplia, bien rica, ¿verdad?, en ver todos estos temas y que habla muy claramente acerca de situaciones que tenemos que parar. Porque las condiciones en las que nosotros estamos ahora también afecta que nosotros estemos participando de esas cosas que son reprobables delante del Eterno. Entonces esto es bien importante, ¿verdad?, que nosotros lo estemos considerando. ¿Sí? Muy bien. Entonces el número 8 al 1 al 4 dice así: habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando hagas montar, esto lo habla en la Biblia textual, las lámparas, las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Y así lo hizo Aarón. Y ese cuando hagas montar, en lo que así se llama la paracha, tengo que usar los lentes, perdón, de Jaolotaj, dice cuando hagas subir, es literal el significado del hebreo. Y dice, y continúa, así la parte delantera del candelabro hizo montar las lámparas, tal como Yahweh había ordenado a Moisés. Y esta era la hechura del candelabro de oro macizo, incluido su base hasta sus flores, labrado a martillo. Según la visión que Yahweh había mostrado a Moisés, así hizo el candelabro. Entonces cuando vemos esta pieza de oro, se habla de que pues la pieza era una sola pieza, todo tenía que ser labrado a martillo. Se habla de que se utilizaron más o menos 33 kilos de oro, ¿sí?, para hacer este candelabro, ¿sí? Entonces era una pieza única y era muy especial precisamente porque era de una sola pieza. Para los que saben un poquito de artesanía, saben que las piezas cuando son de una sola pieza, ¿verdad? Las artesanías tienen un valor muy, muy especial, ¿sí? Voy a traer la menorá para que la vean esta. ¿Sí? Cuando vemos esta menorá, estas menorás pues son hechas, ¿verdad?, pues muy sencillas. Y primeramente no lo puedo hacer ahorita porque no tengo mucha fuerza, pero cada una de estas piezas se quitan, tienen una rosca, ¿sí? Entonces para hacer una pieza de estas y más de metal,
¿verdad?, de una sola pieza es muy, pero muy complejo. Era necesario que se hiciera tal cual el Eterno estaba diciendo, porque tiene un significado en que todo sea una sola pieza. Cuando vemos todo lo que es la menorá completa, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la menorá, y vemos el significado de la menorá, nosotros entendemos por qué el Eterno estaba diciendo que sea de una sola pieza. No se va a desmembrar, no se va a separar, va a ser una sola pieza. Entonces eso es bien importante. Me acuerdo que estábamos en Asia, ¿verdad?, y estábamos en el taller de artesanías. Nuestro artesano, aquí la voy a poner porque la vamos a usar, gracias. Nuestro artesano, ¿verdad?, hacía cosas de una sola pieza, y era algo bien de llamar la atención. Y a veces que en ocasiones ven las piezas artesanales y dicen, bueno, pero ¿por qué es tan cara? ¿Sí? Si solamente es un pedazo de madera o igual de metal. Sin embargo, cuando se hace de una sola pieza, hay que ver que cada detalle que tiene, si se echa a perder, cuando se mete la navaja de más, se echa a perder toda la pieza. Entonces, en muchas ocasiones tienen que tirarlas y volver a tomar otro completo, porque no se pueden reparar. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo notemos. ¿Cómo es que esta pieza, pues así lo ponen, ¿verdad?, como que fue vaciada en oro, y que de ahí empezaron a sacar todas las formas que el Eterno explica en la palabra? Entonces esto es muy, muy importante, ¿verdad? Como la palabra menciona acerca de que tenía flores, que eran como esas, una pieza como si fuera un árbol de almendra, y tenía hojas, y tenía las lámparas. Simplemente para hacer la lámpara en la misma pieza de cada uno de los brazos, imagínense el trabajo que se tenía que hacer. Entonces era toda una obra de arte el poder hacer la menorá de una sola pieza, de una sola pieza. Entonces vemos, ¿verdad?, que la palabra nos habla acerca de esta menorá y cómo estaba puesta dentro del lugar Kadosh, del lugar santo. Siempre a mí me ha llamado la atención que la menorá estaba, como si nosotros estamos como en este cuarto, la menorá estaba allá, y los panes, los 12 panes de la propiciación que representaba a las 12 tribus de Israel, estaban exactamente enfrente. Lo que representa al pueblo de Israel era alumbrado por la menorá. Entonces la luz del pueblo de Israel tiene que ver con la luz de la menorá. Entonces cuando nosotros vemos aún esta oración arónica que estamos hablando, dice que se refleje el rostro de Yahweh en nosotros, que sea Él su luz en nuestras vidas. Es algo bien tremendo, ¿verdad? Cómo es que el Señor está esperando que así sea en cada uno de nosotros. Y cómo es que no va a ser así como que de un momento a otro, ya está. Sino que está pidiendo al Eterno que nosotros seamos tocados, transformados en nuestra manera de pensar, que nuestro corazón sea cambiado. De hecho, cuando vemos todo lo que dice la palabra de Dios, tiene que haber una intervención divina completamente para cambiar nuestro corazón de piedra y darnos una de carne, y que pueda ser verdaderamente su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón, así como dice la profecía. Entonces tiene que haber esa intervención divina para transformarnos de acuerdo a su propósito. Y yo creo, ¿verdad?, que cuando estamos hablando de esto, de cómo es que tenemos que ser transformados, y vemos este candelabro tan especial, la menorá, y que tiene que ser ahora sí que tratado a martillo para darle la forma. Y yo creo que nosotros, porque la palabra también lo menciona, cómo es que tenemos que ser luz, nosotros también que tenemos que ser tratados a martillo, ¿verdad?, ser transformados para que se cumplan los propósitos y poder ser verdaderamente adecuados en manos de Él, ¿sí? Ahora sí que así como estamos, pues no le servimos del todo. Tenemos que ser tocados, transformados para sus propósitos tan altos, ¿verdad? Eric mencionaba ahorita en la parashá sublimes, ¿verdad?, hablar de estos temas. Pues sí, cierto, es verdad. Son temas muy sublimes, demasiado elevados, porque son de Él, son cosas que son de Él. Cuando vemos esto, que alumbra al pueblo, ¿verdad?, en el mismo tabernáculo, en ese lugar Kadosh, antes de llegar al lugar que es completamente santo de los santos, ¿verdad?
ahí es donde se empieza a reflejar esa luz. La palabra del Eterno dice bien claramente en el Salmo 119, 110, que por cierto, ya ven que el Salmo 119 está dividido según el alefato hebreo, ¿sí? Y en este caso, ¿verdad? Toca, cuando empieza la letra Nun, y dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Aquí lo que me llama mucho la atención es que ese es de valor 50. Cuando nosotros tenemos el valor 50 en la palabra de Dios, hay mucho significado, porque tiene que ver, ¿verdad?, principalmente con el año de libertad, de nuevo comienzo, de esperanza. Y el signo, ¿verdad?, en el paleohebreo, en el hebreo más antiguo, era como una semilla, es como si fuera un esperma. De hecho, semilla quiere decir esperma, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino, y vemos lo que el Mesías nos compartía, ¿verdad? Que salió el sembrador, ¿a qué? A sembrar. ¿Y tiró qué? La semilla. ¿Y qué era la semilla? La palabra. La palabra. Era la palabra. ¿Y cómo es que en la palabra que es sembrada en el corazón, que es correcto, que ya ha sido trabajado, que no es de piedra, ni está llena de espinos, ni está expuesta al camino, ¿verdad?, donde está esa influencia satánica que dice la palabra, diabólica, ¿verdad?, que era representada por las aves que comían la semilla? Cuando esa tierra está tratada, ¿verdad?, da ese significado de ser realmente una semilla que se está depositando en tierra buena y que va a dar un fruto, y puede ser hasta el 100 por 1. Y esto es bien tremendo, es bien importante. Cómo es que la luz de la palabra, la luz del evangelio, es necesario que nosotros seamos ahora sí que fecundados por la palabra en nuestros corazones, que seamos plantados de esta semilla que es sin alterar, no está manipulada, no hay nada genético que sea extra, es pura para que dé un fruto adecuado, que realmente sea un fruto adecuado. Entonces vemos todas estas significados. Esta letra Nun también representa la vida misma, la vida misma. Y es bien de entenderlo bien claro, ¿verdad? Cómo es que se representa por una semilla y que de ahí que brota la vida. Y dice la palabra, si la semilla no cae y muere, ¿verdad?, pues no va a dar fruto, pero si cae y muere va a dar mucho fruto, va a dar mucha vida, ¿sí? Y esto es bien importante, cómo la luz de la palabra tiene que estar siempre en nuestro caminar, siempre en nuestro caminar, ¿sí? Tiene que alumbrar nuestro caminar y empezar a dar fruto. Esta representación de la menorá, si se fijan, y hay otras que ponen las lámparas volteando hacia el medio. El significado de la menorá, de los 3 brazos a la izquierda y los 3 brazos a la derecha, ¿verdad?, siempre volteando hacia el medio. Y hacen esa representación por el significado de cada uno de los brazos. Y el brazo del medio representa a, ¿quién creen? Al Eterno, ¿verdad? Al Eterno, ¿sí? Y esto es bien importante. Veamos, vamos a profundizar en la palabra un poquito. Cuando vemos Proverbios 6:23, dice así, está escrito, porque el mandamiento, ¿qué dice? Es lámpara Y la instrucción es luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Fíjense qué tremendo. ¿Cómo es que este hombre puede expresar esto? Y lo dice bien claramente, porque a veces nos molesta que nos den instrucción. Sin embargo, aquí está diciendo el camino de vida y la reprensión de la instrucción. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la Torah, uno de sus propósitos es para reprensión. Para eso es. Para eso es. Para guiarnos, para mostrarnos cuando estamos errando. Eso es la palabra. Luz a nuestro caminar. Es el señalamiento en nuestro camino. Es el que nos pone las fronteras. No te vayas por allá, tampoco por acá. Permanece aquí. ¿Sí? Aún nos confirma cuando nosotros andamos correctamente. Entonces, el mandamiento es lámpara. Ahora,
Cuando nosotros estamos viendo, y con esta introducción a la plática, ¿verdad? Porque ahora sí me cayó cerca el asunto, y como cuando está cerca duele más, ¿verdad? Es obvio, ¿sí? Es obvio. Entonces te das cuenta que en este mundo que es de tinieblas, literalmente es un mundo de tinieblas, ¿cómo hace falta tener nosotros el mandamiento que es lámpara en la oscuridad? Es lámpara en la oscuridad, en las tinieblas. La instrucción es luz, ¿sí? El mandamiento es lámpara, la instrucción es luz a nuestro caminar. No rechacemos la instrucción, porque es luz. Y es bien tremendo, porque cuando nosotros estamos hablando de que tenemos que reflejarle a Él, ¿verdad? Su luz, tenemos que reflejarle al Señor, al ser luz nosotros, vemos que la instrucción en nuestras vidas va a hacer que nosotros podamos ser la luz que necesitamos ser. Cuando vemos instrucción ahí, pues obviamente nosotros sabemos que la instrucción ¿qué es? La Torá. Es la Torá, así es. ¿Y cómo es necesario que nosotros caminemos en la luz, en la Torá? ¿Sí? Caminemos de acuerdo al Mesías, porque la palabra es bien clara. Andar como ¿qué? Como Él anduvo. Y Él era la luz. Él es la luz. ¿Sí? Entonces hay un ejemplo muy claro en todo esto. Y cómo es necesario que nosotros en esa instrucción haya reprensión en nuestras vidas. Y no nos ofendamos de ninguna manera. Al contrario, no seamos niños, ¿verdad? Porque a veces que nuestros hijos los reprendemos porque no hacen caso, ¿sí? Y empiezan y se quejan y todo eso, ¿sí? Porque no entienden que la instrucción que está viniendo de los padres es para que ellos caminen en luz, en la verdad, para protección de sus vidas. De la misma manera, el Padre utiliza su palabra para instruirnos. Me estaba diciendo un hermano la semana pasada, oye hermano, que, ¿cómo se dice? Con estas palabras, o sea, como que está muy duro, ¿no? Y yo le digo, pues es lo que dice la Biblia, nada más. O sea, hay que estar predicando lo que dice la Biblia. No, pues muchos no van a aguantar o algo así me dijo. Pues probablemente no. Pero es necesario entender quién es nuestro Elohim y cómo es que su pueblo se caracteriza. Es necesario entender eso. Y si vamos a seguir al Elohim de la Biblia, pues hay que conocer la palabra del Eterno. Hay que conocerlo, ¿sí? A través de la Escritura. Entonces no se trata de hacerlo difícil. Se trata de entender que es difícil porque estamos en la carne. Y ahorita vamos a ver unos versículos bien tremendos que hablan precisamente de eso, ¿sí? Vamos a ver. Cuando nosotros vemos Juan del 1 al 4 al 10, dice así: en él había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 8. No era él, es decir Juan, por los versículos anteriores que omití, la luz, sino para que diera testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo, ¿qué dice? No lo conoció. No lo conoció. ¿Por qué? Porque el mundo amaron más que las tinieblas, dice la Escritura, ¿verdad? Amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces cuando es alumbrado tu vida, tu mente, tu corazón a través de la Escritura, ¿sí? Queda ahora sí que a relucir nuestra carnalidad. Queda al descubierto todo lo que nosotros traemos realmente. Mientras no haya luz, no hay palabra, ¿sí? No hay ninguna evidencia, no se evidencia, no sale así literalmente a la luz lo que verdaderamente somos. Pero cuando viene la palabra, resplandece la luz. Y si somos humildes y verdaderamente queremos que su voluntad se haga en nosotros, entonces decimos, ¿sabes qué? Sí, es verdad.
Y es donde empieza el trato de parte de Dios por medio del Espíritu para que nosotros vayamos a arrepentimiento. Y verdaderamente queremos reponer, queremos enmendar, queremos volver a sus caminos. ¿Sí? Por eso es tan importante exponernos a la palabra, porque es luz en nuestra mente, es luz en nuestro corazón. Es bien importante. Veamos, ahí mismo en Juan 3, 19, 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿cómo eran? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿qué dice? Viene a la luz. Viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y esto es bien importante. Es un fundamento bien importante. ¿Sí? ¿Cómo es necesario caminar en esas obras que son obras de luz? Son obras de luz, son luz, de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Son luz, son obras que va a hacer que nosotros verdaderamente delante de Él podamos ahora sí que demostrar que no tenemos temor de ser expuestos. ¿Sí? Y aun cuando seamos expuestos, podemos decir con todo nuestro corazón: Baruch atah Adonai, bendito sea el Señor. ¿Sí? Bendito sea el Señor, sea bueno o sea malo. Amén. Porque para alguien que es verdaderamente es pueblo de Israel, que ha sido comprado con la sangre del Mesías, la palabra es bien clara: todo obra para bien, porque le amamos. Sea lo que sea, aún no entendamos la situación, porque es adversa, es mala a nuestras vidas, pero el Señor se levanta y quiere, ¿verdad?, en nosotros, y quiere que nosotros confesemos nuevamente: Baruch atah Adonai, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor en toda situación. En toda situación. ¿Sí? Entonces eso es bien importante, que nosotros en todo tiempo, así como dice la alabanza, en todo tiempo, y en todo tiempo es todo tiempo. Y hay tiempos malos y hay tiempos buenos. Y luego hay tiempos buenos, ¿verdad? Temporadas buenas y luego temporadas malas. Y en todo tiempo vamos a alabar al Señor. ¿Sí? Por eso lo dicen de esa manera, y es algo que tenemos que abrazar. En todo tiempo hay que exaltar al Eterno. ¿Sí? Y esperemos que sean muchos los tiempos buenos. Amén. Amén. Pero conscientes de que también hay tiempos malos. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Veamos, también dicen ahí en Juan también, vemos Juan 8:12, y dice: Yeshua les habló de nuevo: yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. 9:5. Mientras esté en el mundo, ¿qué dice? Soy luz del mundo. Yo soy luz del mundo, ¿ok? Mientras esté en el mundo, soy luz del mundo. Y ahorita no está en el mundo. Estamos esperando que venga. ¿Y quién es luz para el mundo ahorita? Nosotros. Así es. Entonces esto es bien importante. 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca, ¿qué? En tinieblas. No permanezca en tinieblas. Entonces necesario es que nosotros verdaderamente entendamos cómo es que es estar en la luz. Cómo es que yo tengo que estar verdaderamente en su instrucción. Tengo que exponerme a su palabra. Estar ahora sí que dispuesto a ser confrontado y empezar a caminar como Él quiere. Y empezar a caminar haciendo las obras que son obras de luz en un mundo tan en tinieblas. Tan en tinieblas. Amén. ¿Sí? Sigamos. Dice el Mateo 14:16. ¿Ustedes qué? ¿Qué dice? Son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. Igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, no la cubre con un tazón, sino la pone
sobre el candelero para que alumbre todos en la casa. Asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen y alaben a su Padre que está en el cielo. Es necesario que se deje ver la buena obra. Es necesario que sea así. Amén. Muy bien. Muy bien. Esto lo saqué de ahí de internet. Me da mucho la atención porque ahorita que se habla tantas cosas malas de la palabra y etcétera, ¿no? ¿Sí? Tantas cosas negativas. Sin embargo, cuando nosotros vemos la menorá nuevamente, que estaba siendo como seccionada en una sola pieza, pero seccionada, ¿sí? Y habla la palabra, no la palabra, sí la palabra, en Éxodo precisamente 25, 31, 34, cómo es que era cada una de las formas, sus flores, sus tazas, su base, etc. Y hacen un conteo, ¿verdad?, de cada una de esas secciones que se tienen. Esta está más o menos con esas secciones, si se dan cuenta, pero es una sola pieza. Cada uno de estos brazos es una sola pieza. Allá era toda una sola pieza, ¿sí? Entonces, vemos que de la sección del medio, que ahora sí que la vara del medio, la lámpara que es del medio, representa al Espíritu de Yahweh, representa al Eterno. Cuando nosotros vemos que también es una representación del Mesías, ¿sí? Vemos que cuando se cuenta cada una de las piezas hasta la parte del medio, ¿verdad?, hasta el Mesías, dice que este conteo me da mucho la atención, que habla de que son 30 y... no alcanzo a ver aquí, 27. Arriba. 9 más 9, 27. Arriba. Ah, en la esquina. Son 39, ¿sí? Y que habla de los 39 libros que es el Viejo Testamento, ¿no? Y los 27, cada uno de ellos, la segunda parte, los segundos 3 brazos, como los 27 libros del Nuevo Testamento, dando en total 66. Entonces es un dato curioso, ¿no?, que me llamó la atención, como aún en eso, ¿verdad?, que podrían decir algunos, no, es que no es así, que no sé qué. Bueno, el conteo ese es y da 66 precisamente, ¿sí? Bueno, muy bien, eso nada más ahí como una nota curiosa. Cuando vemos el Salmo 119, 160, dice así: la suma de tu palabra, lo leemos juntos, dice así: La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces vemos que la suma de tu palabra es verdad. Y esto es muy importante, esto que se está diciendo, porque es luz. Pero dice la suma de tu palabra. ¿De qué adolece ahora las diferentes congregaciones? Ahora sí, lo que se hace llamar como la iglesia. Si nosotros entendiéramos verdaderamente lo que quiere decir esto, vendríamos totalmente a la luz. Porque dice, la suma de tu palabra es verdad. Toda ella. ¿Qué es lo que pasa? Ignoramos parte del libro y no podemos decir que en nosotros es la suma de tu palabra es verdad. Porque solo tenemos parte de su palabra, fragmentos de su palabra. Tomamos aquí y tomamos allá, pero no alcanzamos a poder ver todo el plan que el Eterno tiene. Y es bien tremendo, porque en los temas centrales de la palabra de Dios, de la palabra del Eterno, desde el principio hasta el fin, se tratan esos temas, ¿sí? De cuenta, muchas personas dicen, bueno, es que si tú quieres conocer al Mesías, pues tienes que leer el Nuevo Testamento. ¿Y eso es verdad? No. Sí, sí es verdad, pero no completo, ¿sí? Porque la suma de su palabra es verdad. Y yo tengo que conocer al Mesías desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando estamos viendo que quiero verdaderamente entender el tema del templo o del Mishkan, y lo tengo que entender desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén. Y puedo hacer una lista grande de todos los temas que son centrales en la palabra de Dios, y que es desde el principio hasta el final del libro, porque la suma de su palabra es verdad.
Y la desgracia es que nosotros tomamos ciertos versículos y no tenemos la suma de su palabra. Tenemos medias verdades, y con medias verdades establecemos doctrinas, establecemos posturas, y por eso es que es un desastre y no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Cuando la palabra es bien clara, la suma de tu palabra, ¿qué dice? Es verdad. La suma, todo lo que es la palabra. Amén. Muy bien. Y en Juan 14:26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La palabra del Eterno dice que el Espíritu de Él, el Espíritu del Eterno, nos va a llevar ¿a qué? Toda verdad. Nos va a llevar a toda verdad. ¿Sí? Siguiendo con la menorá. Hemos visto este versículo varias veces. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque aplicarlo directamente a la menorá. Dice Isaías 2:3. Y reposará, y sabemos, perdón, que este versículo tiene que ver completamente con el Mesías. Es un versículo que habla de las características del Mesías, ¿sí? Y dice, y reposará sobre él, ¿qué dice? Espíritu de Yahweh, ¿sí? Y si lo vemos así, vemos que es Espíritu de Yahweh, ¿sí? El Espíritu de Yahweh. Y dice, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Se deleitará en el temor de Yahweh, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por él, por lo que oigan sus oídos. Va a ir completamente a ser guiado por el Ruach del Eterno, por el Espíritu. Y esto es bien de llamar la atención, ¿verdad? Pongamos mucha atención en esto. Cuando nosotros vemos la menorá y cómo es que está distribuido sus brazos, a mí me llama mucho la atención que cuando nosotros los ponemos en el orden correcto, dice Espíritu de Yahweh, y luego empieza a dar pares: Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Hace pares que vienen de un principio a un fin, y lo vemos en la menorá puesto de la manera adecuada, ¿sí? Solamente poniendo el que tiene el Espíritu de Yahweh, ¿verdad? Como el fundamento, como el que es el pilar ahí, el que está en el centro, la vara que va en el centro, y empezamos a ver algo bien curioso, porque nosotros sabemos que, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Yahweh. El principio de la sabiduría, ¿sí? Es el temor a Yahweh, ¿sí? Pero dice la palabra también en el mismo versículo, ahí en Proverbios, ¿verdad? Que el conocimiento del Santísimo, es la inteligencia. Y si se dan cuenta cómo está distribuido, en la palabra del Eterno dice también cómo es que van a recibir el Espíritu del Eterno para tener poder, Espíritu de poder, para poder ser testigos. A mí me llama mucho la atención porque me puse a investigar y resulta que la palabra martus o mártir, ¿verdad? Que es testigo ahí, también se traduce como, ¿verdad? Como consejo. Como consejo. ¿Y qué quiere decir? Nosotros investidos del poder del Espíritu para dar, ¿qué? Consejo. Y de hecho el propósito del pueblo de Israel era poder ser consejo al mundo que estaba en tinieblas. Ser ¿qué? También ejemplo para todos. Verdaderamente vivir en esa verdad del Evangelio. Fíjense qué tremendo. Entonces vemos, cuando lo vemos en los versículos, véanse cómo dice. El temor de Yahweh, ¿qué dice? El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. ¿Sí? Y en el mismo versículo de Proverbios 10, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y vemos en Hechos 1:8, y recibiréis
el Espíritu, ¿verdad? Para que seas investido de poder, ¿sí? Y me serás mi testigo, mi consejo, ¿sí? Entonces vemos que es bien tremendo cómo es que la misma palabra nos enseña acerca de esto, cómo ser luz. Claro que esto en el conocimiento, porque la misma palabra de Dios dice, al verme a mí, dice el Mesías, están viendo al Padre. Y como el Espíritu del Eterno, el Espíritu de Yahweh, estaba invistiendo la vida del Mesías y viendo cómo es que él tenía completa comunión con el Padre y tenía completo temor a Yahweh, porque es una de las características, el temor a Yahweh, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento y de inteligencia, lleno de poder y de consejo. Y cómo es necesario que ahorita nosotros estemos verdaderamente igualmente en ese temor a Yahweh, investidos del Espíritu del Eterno, para que podamos avanzar en conocimiento, en sabiduría, en temor, en consejo, ¿sí? En cada una de estas características, porque la palabra lo dice, serán investidos del Espíritu del Eterno, del Espíritu de Kadosh, del Espíritu Santo, del Espíritu separado, de santificación, ¿sí? Entonces, la menorá tiene que ver completamente con esto también. Y dice, y aquí está, ¿no? Esta armonía entre lo primero y lo último en la menorá. Hay una armonía perfecta. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. ¿Y qué dice, da? Y se deleitará en el temor de Yahweh, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos. El Mesías como una perfección, una completa armonía en el espíritu de Yahweh, completa y total. Todo lo que nosotros queramos conocer del Padre va a ser a través ¿de quién? Del Mesías. Del Mesías. Aún hoy sigue siendo verdad. Sigue siendo verdad. El único camino de verdad y de vida es Yeshua HaMashiach, y no hay más. Amén. Muy bien. Entonces es muy importante que nosotros sigamos viendo todo esto. Cuando nosotros vemos este plan de parte del Eterno en el Mesías, nosotros tenemos que volver a entender de una manera bien correcta, de acuerdo a la menorá, y cómo es que tenemos que ser luz. Ya vimos, ¿verdad? Tenemos que tener, ¿verdad?, temor a Yahweh y ser sabios, de tener consejo, ¿verdad?, e inteligencia, poder y ser verdaderamente testigos, porque estamos en el Espíritu. Pero dice la palabra también acerca de los Moadim, las fiestas solemnes de Yahweh. Van a decir, otra vez con las fiestas. Sí, porque la manera en como Dios estableció que su pueblo fuera luz era en el Mesías, y en el Mesías se cumplen las fiestas. Así es, era necesario que fuera, ahora sí que resplandezca otra vez la luz de las fiestas del Eterno para que podamos ser testigos. Es parte del testimonio. Es bien importante que nosotros comprendamos cómo es que a través de otras fiestas, no estamos siendo luz. Porque en realidad entramos a esa, ahora sí que esa celebración que es de las tinieblas del mundo, ¿sí? Y dentro de ellas, celebrándolas, no alcanzamos a hacer luz. Pero si salimos de ellas, pues como algo aparte, se pone esa luz en el centro y se alumbra toda la casa. Es necesario que comprendamos que necesitamos ser luz. Y que nosotros los vemos y lo vamos a poner, ahora sí que del principio, o sea, del final a lo primero, ¿no? Con Sukkot, que son las cabañas, y luego... ¿Qué dice? ¿Lo leemos juntos? Yom Teruah, trompetas. Shavuot, Bikurim, primicias. Matzah, panes sin levadura. Y Pesach, Pascua. Cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? El principio de la sabiduría, ¿sí? Es el temor a Yahweh. Acuérdense de esto, ¿sí? El conocimiento del santo, ¿sí? El conocimiento del santo es la inteligencia, ¿sí? El que nosotros seamos investidos de espíritu de poder para consejo.
¿Y quién está en medio? Shavuot. Esto me llama mucho la atención, porque cuando hablamos de Shavuot, en Shavuot pasan dos eventos históricos importantísimos, que en nuestro tiempo no hay cabida para separarlos. No hay cabida, porque en ese tiempo se da ¿qué? La Torá. Y en ese tiempo, pero más o menos 1500 años después, se da el Espíritu. Entonces vemos cómo es que en la espera de los tiempos que se sigan cumpliendo proféticamente, nosotros estamos aquí para que proféticamente se cumpla todo lo demás, ¿sí? Y esto es muy importante que nosotros podamos comprenderlo. Creo que la menorá es una forma visual muy fácil que nosotros podemos entender. Y acuérdense, esto es una lámpara, es para alumbrar, y es para alumbrar en el camino. Esta es la Torá, esta es el Mesías, esto también son los Moed, y son muchas cosas más. Hablar de los siete en la palabra es toda una enseñanza de varias sesiones, ¿sí? Entonces vemos cómo es que el Señor está esperando que nosotros seamos luz. Cuando nosotros vemos el versículo, esto me llama mucho la atención, porque voy a omitir el 3, pero no por omitirlo, le voy a dar una importancia muy relevante a esto, porque dice así: estas son las solemnidades de Yahweh en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. 4. Las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados. Y está amalgamado. ¿Qué hice? Dios mío, perdón. Muy sensible esta televisión. Sí. Ok, entonces, y todo esto, las santas convocaciones, los tiempos señalados del 3, del versículo 2, con los tiempos señalados del versículo 4, en el 3, ¿de qué se está hablando? ¿Alguien recuerda? ¿De qué se habla en el versículo 3? ¿Qué estamos festejando hoy? Shabbat. Así es. Y es algo bien tremendo, porque entre fiesta y fiesta tenemos otras fiestas que tenemos que celebrar. Y que con ella también, y desgraciadamente es algo bien, es un tema muy difícil de asimilar. Nosotros somos luz también. Porque así lo dice la palabra, como un sello para mi pueblo. Es un sello para mi pueblo. ¿El Espíritu es un sello para el pueblo? Sí, sí lo es. Sí lo es. Pero el Shabbat es un sello para el pueblo, también lo es, porque también lo dice la palabra. Entonces tenemos que ver que no se quita uno al otro, tienen que estar complementados para hacer lo que el Eterno nos está pidiendo que hagamos. Entonces vemos que en cada una de las fiestas se cumple, pero estamos en Shavuot, estamos en el poder del Espíritu para poder cumplir su palabra y ser testigos. Curiosamente, cuando estamos viendo la palabra para ser testigos, y que la palabra también habla de hacer consejo, ¿sí? Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder testificar. Y necesitamos Torah en nuestra mente y en nuestro corazón para dar un consejo correcto. Amén. No hay Torah en la mente y en el corazón, el consejo no va a estar completo. La suma de tu palabra, ¿qué es? Es verdad. La completa suma, todo completo es verdad, ¿sí? Yo necesito estar investido de Torah en mi mente y en mi corazón. Y algo muy importante, y que el Señor lo dice bien enfáticamente, bien claro, ¿sí? Para nosotros poder verdaderamente ser grandes en el reino de los cielos, yo tengo que practicar y enseñar. No se vale enseñar sin practicar. Y tampoco no sirve que tú practiques y que te apenes y no lo enseñes, lo haces escondidas, como algunos pastores que yo conozco por ahí. Y no es chisme, porque yo me lo enteré directamente. Pastores que practican el Shabbat pero no lo enseñan a sus ovejas, todavía no les dicen jamás que practiquen nada, se siguen congregando en domingo y no quieren hablar ni siquiera del tema. No es chisme, yo me enteré directamente.
Y algunos de ustedes conocen esas personas. Así es. ¿Ok? Entonces es algo que nosotros tenemos que empezar a entender. Si vas a practicar, también enseñas. Y si vas a enseñar, tienes que practicarlo. O mejor no enseñes. ¿Por qué? Porque en su momento vas a ser de tropiezo. Tiene que haber armonía. Tienes que ser verdaderamente congruente. Congruente. ¿Sí? Y vamos hacia la perfección. No quiere decir que ya estamos, ya lo logramos. Seguimos caminando, seguimos a la meta. Muy bien, y en todo esto, desde luego, nosotros conociendo la manera en que el Señor quiere que seamos luz, la palabra nos enseña cómo es que los Moadim, estos festivales, son en Yeshua. En Yeshua, y cada uno de ellos con un significado bien claro. Yeshua es el Cordero de Pesaj. ¿Sí? El principio ¿de qué? De la sabiduría. Yeshua es el Cordero Pesaj, es el principio de la sabiduría. Si no entramos en el principio de la sabiduría y conocemos a Yeshua, ¿verdad?, como nuestro fundamento, lo demás no tiene razón de ser. Aquí es el principio de nuestra sabiduría. Nosotros como Efraín, ahora sí que esparcidos entre todas las naciones, nuestra sabiduría comienza aquí, en Pesaj, en el Cordero que fue sacrificado. En Él fueron puestas nuestras culpas. En Él cargó con nuestro pecado. ¿Sí? Sigamos. Y vemos, en Yeshua, Él es el pan sin levadura. Él es el pan sin levadura. El conocimiento, aquí viene, el conocimiento de la Torah que nos lleva a santificación. El no añadirle a la Torah es sin levadura. ¿Sí? Para que nosotros podamos conocer el conocimiento del Santísimo. ¿Sí? Para poder ser inteligentes. Inteligentes. ¿Sí? Sigamos. Y viene y dice, Yeshua es la resurrección, Él es las primicias, Él es el poder. ¿Qué es lo que levantó a Yeshua de los muertos? El espíritu de poder, el espíritu de poder que nos va a llevar a consejo, a ser verdaderamente testigos. ¿Sí? Y estamos en el tiempo del espíritu, el Ruach del Eterno, que es el Ruach de Yeshua, que tenía que irse porque Él era luz en el mundo, para que Él se fuera y que nosotros fuéramos investidos del Ruach. Y en este tiempo profético, que es en el fundamento del mismo Eterno, nosotros podamos caminar siendo luz en obediencia a la Torah, investidos con el Ruach a través del sacrificio del Mesías. Ahí es donde somos injertados y podamos caminar en el Espíritu también. Entonces es algo bien tremendo. ¿Cómo es que aquí nosotros necesitamos ser completados? Necesitamos ser completados. ¿En qué? En consejo, en inteligencia, en temor de Yahweh, para que todo junto armonice y se cumpla este plan de redención que la palabra nos habla. Amén. Amén. Sí, seguimos. Y viene, ¿verdad? Y dice, Yeshua viene, ¿a qué? Al sonar la trompeta. Nosotros tenemos que sonar trompeta con el consejo de la palabra. Tenemos que empezar a verdaderamente ser esos emisarios de parte del Eterno para llevar sus verdades. Amén. Por eso es que nos está dando todo esto, para que podamos cumplir. Y cuando venga el tiempo, el cumplimiento profético de estos Moarim, nosotros podamos presentarnos delante del Eterno como siervos fieles, como siervos que hicieron lo que tenían que hacer. Amén. Amén. Sigamos. Y viene y dice, Yeshua es, en Él hay perdón. Pero aquí, en Yom Kippur, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de Yom Kippur, de ese perdón y de esa techubá. Pero ¿cómo? Comunidad, como pueblo. Viene el perdón como pueblo. Y nosotros entramos, ¿verdad?, en el conocimiento del Santo, para que nosotros podamos obtener la inteligencia.
Cuando nosotros estamos hablando de la sabiduría, la inteligencia, que estamos hablando de ser investidos con el poder del Espíritu, la persona que está investida de todo esto entiende que no puede vivir la vida solo, que el Señor entregó su vida y derramó su sangre y compró un pueblo para sí. Y es un pueblo de sacerdotes que le ministran, que le sirven, que viven apartados. Amén. Amén. Y culmina todo esto. Y qué bendición, Yeshua en su boda, en las bodas del Cordero, en Sucot, en los tabernáculos, en las cabañas. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y el temor a Yahweh te lleva a que vivas con esas vestimentas sin mancha, sin arruga, ¿sí? Completamente limpia. ¿Por qué? Porque te vas a presentar delante de Él y vas a tener intimidad con Él. No hay temor de Yahweh, no hay santificación. No eres digno. No puedes tú verdaderamente intimar con el Mesías, porque no hay santificación, no hay temor de Yahweh. El temor de Yahweh te lleva a ser puro para Él, ¿sí? El principio de la sabiduría, nuestra sabiduría empieza en el Cordero que fue sacrificado. Ahí empieza nuestra sabiduría y culmina en que somos completamente apartados, porque somos completamente llenos de temor de Yahweh. Estamos santificados. No hay temor de Yahweh, no hay santificación. Las características del pueblo, de su novia, de su esposa, es que tiene temor de Yahweh, igual que su prometido, igual que su marido, ¿sí? Que el espíritu de temor de Yahweh estaba sobre él, ¿sí? Esto es bien importante, porque ¿cómo es que yo voy a hacer luz? Se mencionaban algunos ejemplos, ¿no? Ayudar al pobre, a la viuda, al necesitado. Esa es una parte. Esa es una parte. Y probablemente no es la más grande. No es la más grande. El que camina en esta sabiduría, en esta inteligencia, en este temor, por su naturaleza que ha sido transformada, va a hacer todo eso cuando vaya en el camino. Va a ver por el necesitado, va a ser sensible a la viuda, ¿sí? Necesitamos caminar en el temor, en el espíritu del Eterno, en Yahweh. Amén. Es bien importante. Sigamos. Y dice en Colosenses 1, 16, 17, fíjense qué tremendo, porque desde el principio la palabra del Eterno empieza a revelar hasta el final. Y el Eterno dice, yo conozco el final desde el principio. Todas las cosas son en Él. Y en Colosenses 16, 17 dice así. Vamos a leerlo juntos, ¿qué les parece? 1, 2, 3. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Amén, aleluya. Todo subsiste en Él. Todo subsiste en Él. Todo completamente subsiste en Yeshua HaMashiach. Porque así fue designado, porque así es y no va a cambiar. No va a venir ningún filósofo ni ningún teólogo a cambiar esta verdad. Amén. Amén. Todo subsiste en Él y todo fue creado en Él y para Él, para su honor y para su gloria. Y esto es bien tremendo, porque cuando nosotros vemos todas las características del Eterno manifestado en una menorá. Y este es un tema de tantos, pero este es muy importante. ¿Por qué? Porque es luz. Y es lo que el Señor está esperando que nosotros seamos. Que nos levantemos en ese poder del Espíritu, en sabiduría, en inteligencia, en consejo. Y que podamos alumbrar a nuestro alrededor. Que podamos alumbrar, así como estaba colocada, ¿verdad? En esa parte, en el sur,
para nosotros estar alumbrando los panes, que es toda la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, alumbrándolas con la luz de la menorá, con la luz del Mesías. ¿Sí? Todo esto es bien importante que nosotros lo comprendamos. Veamos, vamos a ver otro versículo. Y dice en Hebreos 1, 2, 3: en estos postreros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien constituyó heredero de ¿qué? Todas las cosas, y por el cual hizo El resto. quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de ¿qué? De Su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados. Lo leemos juntos: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo viene de Él y para Él. Así ha sido establecido. Amén. Entonces no olvidemos, tenemos que ser luz, y tener luz tiene ahora sí que una dirección de parte del Eterno, con su palabra, con su espíritu y con el Mesías. Todo eso completo para que tú lo recibas, para que tú lo recibas y puedas caminar en esas buenas obras que dice la palabra. Amén. Yo no sé cómo, yo no sé si es una partecita, así como Moisés, lo dice la palabra de Dios, en la unción que tenía Moisés, fueron bendecidos con el espíritu a esos 70 ancianos, dice la porción de lectura. ¿Cómo es que el Señor, en alguien que es mucho más grande que Moisés, también en él es impartido ahora sí que ese toque del Espíritu del Eterno en todo su pueblo? ¿Para qué? Para que podamos representarle, para que podamos dar consejo, igual que esos 70, porque no todo iba a cargar sobre él. Y el 70 hablando de perfección, hablando de ser completo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, qué importante es que lo podamos entender y comprender. Muy bien, vamos a irnos a otro tema. Que, bueno, estaba hablando de la nube que huyó en Mizcán. Entonces, a mí me da mucho la atención de esto, ¿verdad? Y que siempre, desde que las primeras veces que leí estos versículos hace muchos años, cómo es que donde iba la nube, el pueblo se levantaba. Y sus siervos tenían que ir por delante. Y así nosotros tenemos que hacerlo también. Ser sensibles a lo que Dios nos está pidiendo. Y cuando hay que moverse, moverse. Cuando hay que parar, parar. ¿Sí? Y muchas veces no es agradable, pero es necesario permanecer. Porque el Señor va a tratar algo ahí con nosotros. ¿Sí? Es necesario permanecer. Entonces muchas veces queremos huir del desierto, queremos huir del trato de parte del Señor, pero hay un principio en la palabra que te dice: espérate, espérate, no te muevas, ahí voy a tratar contigo. Pero es que, y podemos argumentar tantas cosas, pero el Señor quiere tratar con nuestro carácter, ¿sí? Qué importante es eso. Y cuando el Señor nos diga muévete, nos movamos a la manera de Él, a la manera de Él. Y ahí es donde entra el conocimiento de la palabra, de la Torá, para nosotros poder entender lo que estamos viviendo ahí donde estamos, con nuestra familia, en ese lugar ahí donde estamos. Y cuando el Señor diga muévete, te mueves, pero no antes, no antes, ¿sí? Entonces todo eso es bien importante. Algo que quisiera compartirles para aprovechar el tiempo, ¿no? Vamos a ir a 1 Corintios 10, 1 al 4, sigue, ¿verdad? Leímos el 11 y 12. Y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y fíjense qué es lo que declara. Y, ¿qué dice? Lo leemos juntos. La roca era el Mesías. Amén. Fíjense qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo entendió que el alimento para nosotros es el Mesías. El agua que tenemos que beber es el Mesías. El trato que el Señor estaba teniendo con su pueblo tenía que ver con el Mesías.
una sombra y ejemplo de lo que íbamos a vivir hoy. Y lo menciona en el 11 y en el 12, ¿verdad? O en el 10, no me acuerdo, ahorita lo vamos a ver. Y dice: pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Lo está repitiendo, fíjense. Todas estas cosas sucedieron, ¿para qué? Como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, tal como está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse. ¿Sí? Entonces vemos cómo la palabra del Señor enseña acerca de que todo esto es un ejemplo para nosotros. Y aquí hay dos ejemplos de cómo el pueblo, voy a tratar de reducirlo, ¿sí? Cómo el pueblo se levanta con una actitud que no es correcta. Y empezó el juicio de parte de Dios. Y ahí está, en esta porción, en el capítulo 11 de Números, sucede algo bien tremendo. Vamos a la palabra. Vamos a buscar capítulo 11 de Números. Esto es tan importante que Dios nos ayude a entenderlo. Damos esa capacidad. Y dice así, capítulo 11 de Números, y dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh, lo oyó Yahweh y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego de Jehová, de Yahweh, que consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Yahweh. Entonces el fuego se extinguió. Por eso llamaron a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Yahweh se encendió en ellos. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El maná era como semilla de cilantro, etc. Aquí algo muy importante en el principio dice: aconteció que el pueblo se quejó. ¿Y qué dice? No, se quejó a oídos de quién? De Yahweh. Y aquí algo muy importante que nosotros tenemos que comprender. Cuando nosotros hablamos y nos quejamos, debemos poner mucha atención, porque jamás hagas tu queja a los oídos de Yahweh. ¿Sí se entiende? Cuando te quejes y cuando te estés inconforme con lo que estás viviendo, jamás lo hagas a oídos de Yahweh. Y es bien importante que nosotros comprendamos esto. Es muy, muy importante que nunca jamás salga de nuestra boca una queja a oídos de Yahweh. ¿Sí se entiende? No, ¿cómo es una queja a oídos de Yahweh? Cuando nosotros nos quejamos, que no sea a oídos de Yahweh. ¿Hay alguna cosa que no sea a oídos de Yahweh? Hablar alguna palabra que no pueda salir de nuestras bocas y que no sea a oídos, a conocimiento de Yahweh. No lo hay. Si te vas a quejar, nunca lo hagas a oídos de Yahweh. ¿Qué quiere decir? Nunca te quejes. Nunca te quejes, porque todo es en conocimiento
y a oídos de Yahweh. Esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo porque nosotros tenemos una capacidad natural de estarnos quejando. Y en el momento que te quejas, si es que tú eres pueblo del Eterno, estás quejándote a los oídos de Yahweh. Y la palabra del Eterno nos dice que nosotros tenemos que estar agradecidos ¿en qué? En todo. ¿Sí? Entonces en el pueblo de Yahweh no cabe la queja. No cabe, no hay lugar para la queja. Si no vamos a hablar para bendecir, y yo me lo estoy diciendo porque yo soy bien quejumbroso, ¿sí? Bien quejumbroso. ¿Y qué es lo que el Señor me está diciendo? No te quejes a mis oídos, porque Yahweh está atento a las palabras de su pueblo. Bendito sea el Eterno. Amén. Amén. Muy bien. Entonces viene esa queja del pueblo. ¿Y qué pasa después de la queja? Viene el castigo, la disciplina. Porque Yahweh estaba en completo conocimiento después de haber abierto el mar, antes del mar, haber sido exento su pueblo de plagas y de mortandad, y un cuidado tan especial de su pueblo. Es claro que nosotros haber pasado por Pesaj, haber pasado por panes sin levadura, haber pasado por la resurrección del Mesías, haber pasado por el festejo de ser investidos en el poder de su Espíritu, tanto cuidado que ha tenido de nosotros, y creamos que nos podemos quejar y que Él no va a escuchar. ¿Sí se entiende? Hay un cuidado tan especial de parte del Eterno para nosotros, ¿sí? Que de nosotros no debería de emanar ninguna palabra de queja, sino de agradecimiento. Amén. Amén. Esto es bien importante. Y viene, porque viene la segunda parte, cuando la palabra de Dios, habría que entrar a todo lo que tiene que ver con las codornices, ¿no? Y que dice la palabra de Dios, y me llama mucho la atención, porque cuando habla que codiciaron, ¿sí? También hay un significado en esa palabra en hebreo que tenía que ver con lascivia. Con lascivia. Y la lascivia, aquí en el significado en hebreo, no es únicamente en cuestiones sexuales, sino que era un deseo desordenado de algo que ellos anhelaban con todo su corazón, en lugar de estar agradecidos con Yahweh por la bendición de haber recibido pan del cielo. ¿Sí se entiende? Y por eso es la palabra, ahora sí que de reprensión. No les voy a dar ni un día, ni dos, ni una semana, ni 20 días. Les voy a dar un mes que coman carne para que les salga por las orejas. Amén. Por las narices que les salga. Entonces está bien tremendo cómo el Señor está hablando a nosotros a través de esta palabra, porque la palabra nos acaba de decir que todo eso fue para ellos como ejemplo, como enseñanza para nuestros días. Amén. Muy bien. Y en eso mismo de hablar lo que no debemos, viene la lengua maligna, que en hebreo es la chonjara, la lengua maligna, la crítica, la murmuración, el chisme, la queja, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Y esto es bien tremendo, porque por esta palabra, por esa la chonjara, María, pero es que hay que entender quién era Miriam, ¿sí? Miriam no era del montón. Miriam fue la que el Espíritu, tuvo que ser obra del Espíritu, fue llena ella para empezar a alabar al Eterno con panderos, cuando fue la maravilla de abrir el mar rojo y acabar con el ejército de Egipto y Faraón, ¿verdad? Entonces fue algo bien tremendo, y ella levanta esa alabanza y sigue, ¿verdad? Ese instrumento para que todos empiecen con música, con danza, con alabanza, a glorificar al Eterno. Ella fue quien tuvo la idea de poner a ese niño, ¿verdad?, en ese canasto y vigilar por dónde se iba en el río Nilo, que no le sucediera nada. Y tuvo la certeza de ir con una de las hijas de Faraón, ¿sí?,
para decirle, hey, ese niño que te encontraste, yo tengo una persona que lo puede amamantar. Todo eso que hizo, y fue y trajo a su madre para que eso sucediera. Todo eso que sucedió con ella, jamás, nunca le dio autorización para hablar en contra. Aparte era profeta, para hablar en contra del siervo de Dios. Amén. Jamás. Haya hecho lo que haya hecho. Y es bien tremendo, porque aquí a la que se le pega la lepra es a ella. Y aquí algo una enseñanza muy tremenda, porque a Aarón, ¿qué le pasó? No le pasó con lepra. Sin embargo, la reprende fue con los dos. Lo que se habla en el hebreo ahí es de que se está hablando de que ella fue la que habló a oídos de Aarón. Y Aarón no hizo nada. Por eso se reprendió a los dos, pero ella fue la que tuvo la lepra. Sí, vamos a leerlo un poco, no vamos a terminarlo todo. Pero dice, Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moshe a causa de la mujer etíope, con la cual él se había casado, porque de hecho se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron, ¿es verdad que Yahweh solamente habla a Moshe? ¿No ha hablado él con nosotros también? Yahweh los oyó. Ahora este hombre Moshe era muy manso, más que nadie en la tierra. De repente, Yahweh lo dijo a Moshe, a Aarón y a Miriam, salgan fuera ustedes tres al tabernáculo del testimonio. Los tres salieron. Yahweh descendió en la columna de nube y se paró a la entrada del tabernáculo del testimonio. Él llamó a Aarón y Miriam y ellos ambos fueron hacia adelante. Él les dijo a ellos, escuchen a lo que digo. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo Yahweh me hago conocido a él en una visión. Yo hablo con él en un sueño, pero no es de esa manera, de esa forma con mi siervo Moshe. Él es el único que es fiel en mi casa completa. Con él yo hablo cara a cara y claramente, no en enigma. Él ve la imagen de Yahweh, así que ¿por qué no tienen temor de criticar a su siervo Moshe? La furia de Yahweh se encendió contra ellos y entonces él se fue. Pero cuando la nube fue levantada de encima de la tierra, Miriam tenía zarat, es decir, lepra, tan blanco como la nieve. Aarón miró a Miriam y ella estaba blanca como la nieve. Y vemos que hay una intercesión de parte de Moisés y ella fue sanada, pero no sin haberse purificado los 7 días que marcaba la Torá. Aquí hay algo muy importante. Cuando ella se casó, cuando él se casó con una etíope, por mucho tiempo, ¿verdad?, se creyó de que esa etíope era como la segunda esposa de Moisés. Y no es verdad. Si hacemos el estudio con cuidado, nos damos cuenta que la etíope con la que se casó era la hija de Jetro, su suegro, ¿sí? Y que sí, efectivamente era de Etiopía, ¿sí?, de esa zona. Y por consecuencia, y pero muy probablemente, la crítica de Aarón, aún más bien de Miriam y Aarón, tenía que ver con que ella era de tez negra. Bien tremendo. Racista. ¿Sí? Y el castigo para ella, paradójicamente, ¿verdad? Nosotros viendo esto, ella se convierte en una mujer blanca como la nieve, porque fue llena de lepra. ¿Sí? Fíjense qué tremendo. Pero se les ocurrió abrir la boca en algo que no deberían hacerlo. Aquí lo importante y la enseñanza es que nosotros de ninguna manera participemos de la crítica. No podemos hacerlo. Y esto hay un ejemplo, hay ¿cómo se dice? Un principio que está establecido. Porque nosotros podríamos decir, bueno, no es Israel, no estamos allá, no es Moshe. No, hay un principio que es establecido para que nosotros no abramos nuestra boca en crítica hacia alguna autoridad. No nos corresponde. Y esto es bien importante y para muchos difícil de asimilar, porque nos creemos que tenemos autoridad o derecho a decir lo que decimos.
y no es así. Y todos dijeron, Amén. porque así es. Y a todo nos corresponde. Por eso es tan importante que nosotros entendamos los principios de autoridad que establece la Escritura. Y jamás nunca el que está en autoridad para manipular o para beneficiarse o para nada. Siempre con todo el temor a Yahweh, porque Dios lo establece y hay un principio aquí, ¿sí? Y todos, completamente todos. No hay nadie que no. Y es una tristeza que en raíces hebreas y también en gente mesiánica crean que estos principios ya no son, ¿sí? Es una tristeza porque todos en el pueblo de Israel tenemos que someternos. No hay nadie en que no. Todos nos tenemos que someter. Todos tenemos que identificar quién es autoridad. A mí me corresponde inmediatamente quién es autoridad. Ah, aquí está. Cuidado, yo no me meto. Está mal, que esté mal, yo no me puedo meter. Y no es el protegerse para que no hablen de la autoridad. No, aquí hay un principio bien importante. No es por la autoridad, es por ti. Porque Aarón lo que debe haber hecho, hey Miriam, cállate, cállate, no digas nada, Miriam, porque es Moshe y él está por autoridad por encima de nosotros, pero no lo hizo. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuando viene alguien a hablar en contra de algo que Dios estableció, o si no, no es que Dios no está ahí, bueno, quién sabe, mejor cállate, mejor no digas nada. ¿Por qué? Porque vas a protegerte de no caer en lepra. Y hay una lepra espiritual tremenda que se pega por la crítica, por la falta de agradecimiento, por creer que nosotros podemos quejarnos, por no entender. Yo creo que el Señor sigue teniendo misericordia por esto último que voy a decir, porque no entendemos realmente los principios establecidos en la palabra. Apenas estamos entendiendo, estamos comprendiendo, ¿sí? Y es bien importante que si viene el hermanito a decirme algo, que tenga la madurez para, espérame, cállate mejor, a mí no me vengas con eso, no me digas eso, que no es por ofenderlo, es que lo estoy protegiendo de que no esté leproso. Y el leproso tiene que pasar por un proceso de purificación y un toque milagroso del Eterno para sanarlo, ¿sí? Por eso es tan importante que conozcamos estos principios. La lengua es un pequeño fuego, pero cuando enciende puede quemar todo un bosque. Así es el asunto, ¿sí? Y vemos, y dice 1 Corintios 18, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Siguen hablando en el desierto, ¿eh? Sigue hablando de los padres que sacó el Señor con brazo poderoso de Egipto y están en el desierto. Como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni tentemos al Mesías, por lo que pasó en el desierto, ¿sí? Como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. ¿Por qué el Mesías? Porque el que era la representación de la serpiente era el mismo Mesías. Que si no volteabas a él, ahora sí que no se te ponía el antídoto contra ese veneno mortal que es el pecado. Solamente volteándolo a él, a ver cuando fue levantado en esa estaca, ¿sí? Y eran destruidos por las serpientes. Y en el 10 que dice, lo leemos juntos, ni murmuréis tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué tal? Bendito sea el Eterno. Que Dios nos libre de caer en la murmuración, en la crítica, ¿sí? Hay formas de poder criticar a los demás. No. La manera es de que si yo veo o Elías ve a Eric cometer algo que no es de acuerdo a la Torah, que está mal, él tendría que ir por un testigo, constatar que eso que él cree es verdad
ir a confrontarlo con otra autoridad. Así es. ¿Para qué? ¿Para destrozarlo? No, para poderlo sacar del error y que venga a ser purificado, unido a la congregación, pero sin ese pecado. ¿En eso criticó? No, actuó. No habló por detrás, no murmuró, ¿sí? Hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí se entiende? Entonces, mucho cuidado, por protección tuya y del que habla, corta la crítica, cortemos la crítica, cortemos la murmuración, que no edifica, solamente destruye, ¿sí? El Señor quiere que nosotros seamos luz, vivamos como luz. Amén. Vamos a ponernos de pie. Esta enseñanza es muy larga, muy larga, ¿sí? Pero ya es necesario que paremos. Y vamos a orar. Que el Señor tenga misericordia. Yo le doy muchas gracias por la palabra, por su Torah, por su instrucción. Como lo dice el proverbio, ¿no? Qué importante es que la instrucción, el mandamiento sea luz para nosotros en nuestro caminar. Y que aceptemos la reprensión que es a través de la palabra. Así lo dice el proverbio, ¿sí? Que Dios tenga misericordia. Y vamos a orar para entregar este tiempo de Shabbat. Bendito Abba, te damos muchas gracias. Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Rey del universo, que nos has dado el reposo. Nos has dado el reposo de las obras para salvación al entregar a tu Hijo Yeshua, nuestro Mesías, porque en Él nosotros reposamos, porque Él es la Torah, Él es la menorá, Él es la luz. En Él nosotros recibimos tu Espíritu, en Él nosotros recibimos instrucción, de Él somos, porque Él nos compró y a Él nos debemos. Bendito eres, Abba, bendito sea Yeshua nuestro Mesías, y gracias por este tiempo de Shabbat. En tus manos estamos, y síguenos llevando a madurez, y que todo sea para tu honra y tu honor. Bendito eres para siempre. Amén. Gracias por el Shabbat.